Ningún gobierno se atrevió a esto para enfrentar las duras sequías en México. Después de varias décadas solicitando esta mega presa en el estado de Durango, la presidenta de México arranca con las obras y todo esto es para abastecer de agua potable a todo Durango. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el arranque de la construcción de la presa Tunal II en Durango durante su conferencia de prensa mañanera a través de un enlace con el gobernador del estado, Esteban Villegas, y con el director de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales. Las autoridades informaron que esta obra constará de una inversión de 4,000 millones de pesos y busca abastecer de agua a 340,000 habitantes del estado. El gobernador subrayó la importancia de la obra en términos de salud, ya que contempla una potabilizadora de agua y sistemas de conexión que los duranguenses llevaban exigiendo por más de 70 años, señaló Villegas. El gobernador Esteban Villegas informó que esta mega obra lo analizaron en el periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que es un tema de salud pública el que se tenía. Por eso ahora se van a cerrar los pozos y se van a dejar descansar los mantos freáticos para que se vuelvan a recargar, y que cuando haya alguna sequía y la presa no esté en condiciones de poder dar el agua, volver a echar a andar los pozos. Este es el plan del gobernador de Durango. El subdirector general de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Conagua, Felipe Zatarain, detalló que este año se invertirán 300 millones de pesos para construir la presa, obras de toma, una planta de bombeo, la línea de conducción y la planta potabilizadora. La presa podrá almacenar hasta 126 millones de metros cúbicos de agua y sustituirá el agua de 69 pozos del acuífero Valle de Guadiana, que fue señalado de tener flúor y arsénico. Esta mega obra forma parte de los proyectos hídricos que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene contemplado realizar en todo su periodo de gobierno. Hoy es un día histórico para el estado de Durango, porque dan inicio con las primeras obras hídricas del país. Una conexión vía remota a Durango. Están ahí Efraín Morales y el gobernador Esteban Villegas porque el día de hoy se da el banderazo para el inicio de la construcción de la presa El Tunal II. Entonces vamos primero al enlace y luego Mario y luego Tania. Hola Presidenta, muy buenos días. Con su permiso, estamos aquí en el ejido del Nayar, en la ciudad de Durango. Nos acompaña el gobernador Esteban Villegas, el subdirector de Agua Potable y Drenaje Felipe Zatarain de la Conagua y Ricardo Ibarra del Grupo Constructor ICA, encargados de esta obra. Estamos aquí reunidos para dar el banderazo de salida a estos trabajos para la construcción de la presa El Tunal II, una obra muy relevante para la ciudad de Durango, que viene a complementar la presa Guadalupe Victoria que se inauguró en el mes de marzo, que nos hizo favor de inaugurar usted. Con estas dos obras se va a garantizar el abasto de agua potable para la ciudad de Durango durante los siguientes 50 años. Los habitantes de Durango con estas dos obras recibirán agua de calidad suficiente y en cantidad también suficiente. Esta obra representa una inversión del gobierno federal del orden de 4,000 millones de pesos para beneficio de los más de 300,000 habitantes de la ciudad de Durango. Gobernador. Sí. Presidenta, muy buenos días. Gracias por su apoyo. Quiero agradecerle a nombre de todos los duranguenses este apoyo que nos está dando, porque teníamos 70 años pidiendo la presa El Tunal II, 70 años de mucha lucha, pasaron muchos presidentes de la República y bueno, con usted se logra concretar este sueño que tenemos los duranguenses por tres razones importantes. Una, porque es un tema de salud, por eso la potabilizadora y la presa El Tunal II, lo vimos desde con el presidente Andrés Manuel, es un tema de salud pública, la que teníamos ya. Dos, vamos a cerrar los pozos y vamos a dejar descansar los mantos freáticos para que volvamos a recargar
y que cuando haya alguna sequía y la presa no esté en condiciones de poder dar el agua, volver a echar a andar los pozos. Por eso es garantizar el agua, yo creo, los próximos 50, 70 años. Es una presa que le viene a dar a Durango un impulso en la parte económica por lo que significa y también en la parte agrícola. Entonces le estamos dejando, Presidenta, con su legado, un seguro de vida a todas las familias de Durango capital, que somos 600,000 habitantes. Ya estamos interconectando los tanques de la potabilizadora, ya se está recibiendo el agua al municipio de Durango en una primera etapa y nos faltará la interconexión de algunos otros 8 tanques que nos quedan pendientes, pero mientras se hace la obra, nosotros vamos a interconectar estos tanques para poder hacer que Durango tenga 24 horas del día, los 7 días de la semana, agua limpia, de calidad, con salud para nuestra gente de Durango. De ese tamaño es la obra que estamos haciendo aquí. Más de lo que vale en su valor económico, es lo que vale, el valor que tiene esta obra. Hoy para nosotros estamos muy felices, Presidenta, muy felices, porque usted ha hecho con su trabajo, con su labor, que Durango vuelva a creer en que sí se pueden hacer las cosas y que vienen grandes cosas para nuestro estado de la mano de nuestra Presidenta. Muchas gracias, Presidenta, y a nombre de todos los duranguenses le mandamos un fuerte abrazo y que tenga muy buen día. Gracias, gobernador. Efraín, nada más, ¿por qué no nos comentas cuánto tiempo es la construcción? Sí, Presidenta, si me lo permite, Felipe Satrain va a dar una muy breve explicación de los alcances de la obra y de los tiempos. De acuerdo. Adelante, Felipe. Adelante, Felipe. Gracias, director. Con su permiso, Presidenta, buenos días. Si me ayudan con la presentación, por favor. La presa, el Tunal 2, tendrá un costo aproximado de 4,000 millones de pesos. Este año la inversión es de 300 millones de pesos. Además de la presa, el proyecto contempla una obra de toma, una planta de bombeo, una línea de conducción y una potabilizadora. El proyecto producirá 1,500 litros por segundo en beneficio de 340,000 habitantes de la ciudad de Durango. La siguiente, por favor. De manera esquemática podemos ver dónde se encuentra la presa Tunal 2 en relación con los otros componentes. El agua la conduciremos 15 kilómetros a través del cauce del río Tunal hasta llegar a la presa Guadalupe Victoria. Aquí se construirá una obra de toma, una planta de bombeo y un acueducto, una línea de conducción de 11 kilómetros hasta llegar a la planta potabilizadora, donde haremos la entrega a la ciudad de Durango. La que sigue, por favor. La presa es de concreto compactado con rodillo. Tendrá una altura de 98 metros y una longitud de 280 metros. Podremos almacenar un volumen de 126 millones de metros cúbicos. La obra de desvío pretendemos tenerla lista en abril del próximo año. Este es un asunto muy importante. La que sigue, por favor. De esta manera, con los 1,500 litros por segundo, tendremos fuera de operación 69 pozos del acuífero Valle de Guadiana, que tiene problemas de calidad del agua, sobre todo con flor y arsénico. La que sigue, por favor. Durante la construcción se generarán 1,400 empleos directos, 2,800 indirectos y estaremos concluyendo la obra en el primer trimestre de 2028. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Gracias, gobernador. Gracias, Efraín. Pues daremos el banderazo, si nos lo permite, adelante. Presidenta.
A las 2 y a las 3. Muchas gracias, gobernador Efraín. Muchas gracias, presidenta. Felipe, a todas y a todos. Dimos a conocer el Plan Nacional Hídrico, que tiene como objetivo fundamental garantizar el derecho humano al agua. El día de hoy vamos a presentar los avances de los proyectos que tenemos en materia de infraestructura, que básicamente se dividen en dos grandes rubros. Por un lado, 17 proyectos estratégicos que fueron seleccionados a partir de las regiones del país donde se tiene una mayor escasez de agua, y por otro lado lo que nosotros hemos denominado un plan maestro, que parte de un diagnóstico y de las necesidades que se tienen a lo largo del país a nivel municipal. Primero, en esta imagen podemos ver que la inversión total a lo largo de todo el sexenio será de alrededor de 122.600 millones de pesos. Este año vamos a tener una inversión inicial en estos proyectos de 15.000 millones, y esto va a beneficiar a una población de alrededor de 36 millones de personas. Adelante, por favor. En esta primera imagen lo que vemos es un proyecto que se va a construir en Baja California, que es la desaladora de Rosarito. Es un proyecto que va a dotar de agua a los habitantes de la ciudad de Tijuana y también de Rosarito. Se tiene contemplada una inversión de alrededor de 12.000 millones de pesos a lo largo de todo el sexenio. Decir que 4.000 millones serán aportados con recursos estatales y 8.000 se contemplan como inversión federal. Vamos a iniciar este año con 191 millones de pesos. Actualmente se están llevando a cabo los proyectos y los estudios. Tenemos contemplado que en el mes de octubre se lleve a cabo el proceso de licitación y en el mes de noviembre vamos a iniciar con las obras. Siguiente, por favor. En el caso de Baja California Sur, se va a construir la presa del Novillo, además de un proyecto de sectorización en la ciudad de La Paz, la construcción de algunos tanques elevados y también un proyecto de macromedición y micromedición. Se tiene contemplada una inversión de 1.423 millones de pesos. Actualmente también estamos ya en la elaboración de los estudios y del proyecto. Vamos a iniciar este año con 300 millones de pesos. Se van a beneficiar con este proyecto más de 250,000 habitantes de la ciudad de La Paz. En julio de este año se va a llevar a cabo la licitación y en el mes de agosto estaremos iniciando ya con los trabajos de obra. Adelante, por favor. En el caso de Durango se va a construir una presa, el Tunal 2, que debo decir va a venir a complementar un proyecto muy importante construido por el presidente López Obrador, que es todo un sistema de potabilización, en el caso del sistema Guadalupe Victoria. Con este proyecto, una vez que concluya este proyecto, va a quedar resuelto el abasto de agua potable para la ciudad de Durango, no solamente para el presente, sino durante los siguientes 30 años. Esto va a beneficiar a más de 300,000 habitantes de esta ciudad. Vamos a licitar la obra en el mes de mayo y en junio estaremos ya iniciando con los trabajos. Estamos prácticamente ya en los últimos detalles que tienen que ver con la liberación de predios. Adelante. En el caso de Zacatecas, se tiene contemplada la construcción de la presa de Milpillas. Representa una inversión de alrededor de 8.900 millones durante todo el sexenio. Este año vamos a contemplar una inversión inicial de 350 millones. Actualmente se están actualizando los estudios y también el proyecto y se está trabajando de la mano del gobierno del estado para la liberación de los predios. Tenemos contemplada que esta licitación se lleve a cabo en el mes de julio y en agosto del 2025 estaremos dando inicio a los trabajos. Adelante. Gracias.
Este es el proyecto de la zona metropolitana del Valle de México. Es un proyecto muy ambicioso que tiene como objetivo principal desarrollar proyectos para el abastecimiento de agua en la Ciudad de México, en el Estado de México y también en Hidalgo. Además, contempla la atención tanto para prevención de inundaciones como de saneamiento del río Tula, y se tiene contemplado un plan de justicia para la zona del Valle del Mezquital. Se van a invertir 50,000 millones de pesos durante todo el sexenio. Ya se tienen 4,100 millones que provienen de recursos estatales y federales, que es con lo que vamos a iniciar este año. Aquí decir que es muy importante el beneficio para la población, que será de 21.6 millones de personas. Ya se están desarrollando algunos proyectos. En septiembre vamos a llevar a cabo los procesos de licitación y en el mes de octubre vamos a iniciar ya con las primeras obras. Adelante. Gracias. En el caso de Colima se va a desarrollar un nuevo acueducto que va a venir a complementar el acueducto ya existente de Zacualpan, Colima. Se tiene contemplada una inversión del orden de 1,780 millones. Vamos a invertir 360 millones este mismo año y esto va a beneficiar al municipio de Colima a un aproximado de 238,000 habitantes. Estamos también ya muy avanzados en los proyectos y en la liberación de los predios. En junio del 2025 se va a llevar a cabo la licitación y en el mes de julio vamos a iniciar con los trabajos. Esta es una obra que va a tardar alrededor de 3 años, estará concluida en 2027. Adelante. Gracias. Y un proyecto muy importante tiene que ver con los 10 municipios de la zona oriente del Estado de México. Como saben, es una zona que cuenta con muchas dificultades en materia de agua potable y también de inundaciones. Se tiene contemplado para 2025 que se inviertan 2,516 millones de pesos. Se va a beneficiar a una población de 6.4 millones. Aquí destacar que algunas de estas obras ya se encuentran en proceso. Un poco más adelante vamos a tocar el tema de Chalco. Y también decir que también ya tenemos un paquete de licitaciones importante para iniciar en los próximos días. Adelante. En el caso de Guerrero, en el marco del programa Acapulco se transforma contigo, se van a desarrollar toda una serie de obras que tienen que ver con el abasto de agua potable, que tienen que ver con el saneamiento, y que tienen que ver también con la protección, obras de protección contra inundaciones, y una parte que es muy importante que es la adaptación de la infraestructura que ya se tiene a las condiciones del cambio climático. Se contempla una inversión alrededor del sexenio del orden de los 8,000 millones. Tenemos 1,800 millones contemplados para dar inicio a las obras este mismo año. También es un proyecto que ya cuenta con avances muy significativos. En el mes de abril se va a llevar a cabo la publicación de las primeras licitaciones y en el mes de mayo vamos a dar inicio con las primeras obras. Adelante. Gracias. En el caso de la presa de Paso Ancho en Oaxaca, es una ciudad con un déficit importante en materia de agua. Se va a construir la presa de Paso Ancho, representa una inversión del orden de 4,600 millones de pesos. Este mismo año vamos a dar inicio con las obras con una inversión de 700 millones. Decir que vamos avanzando, estamos trabajando de manera muy coordinada con el gobierno del estado. En julio se va a llevar a cabo la licitación y en agosto estaremos dando inicio a las obras. Este proyecto va a beneficiar a toda la zona de la ciudad de Oaxaca, un poco más de casi 650,000 habitantes. Adelante. En el caso de Campeche se tienen contempladas 2 obras, el acueducto de Chiná y un acuaférico. Esto va a ayudar a llevar agua a la ciudad de Campeche, un beneficio para un poco más de 250,000 personas. Es un proyecto en el que se van a invertir del orden de 1,380 millones
y 300 millones es con lo que vamos a dar inicio a la obra en este año. En junio se van a llevar a cabo los procesos de licitación y en el mes de julio vamos a dar inicio a las obras. Adelante, por favor. En el caso de Tabasco, como ustedes saben, es una región que cuando hay fenómenos climatológicos extremos se ve en fuertes complicaciones por inundaciones. Se diseñó un proyecto que va a atender diferentes ríos y diferentes puntos. Es una inversión de obras de protección que contempla 2.400 millones. Vamos a iniciar este mismo año con estas obras con 290 millones. Es otro de los proyectos que ya cuenta con un avance muy significativo, por lo que en el mes de abril se estarán llevando a cabo la publicación de las licitaciones y en el mes de mayo vamos a iniciar ya con los trabajos. Adelante, por favor. En el caso de Veracruz, se va a llevar a cabo la construcción del acueducto de Coatzacoalcos. Representa una inversión de 1.550 millones. 350 millones es la inversión inicial para este año. Quiere decir que con esta obra se va a beneficiar a cerca de 500,000 de habitantes, y decir que la licitación se estará publicando en el mes de julio y en agosto de este mismo año iniciaremos con las obras. Adelante, por favor. En el caso de Guanajuato, sin duda una zona muy afectada por la escasez de agua, que es la zona del Bajío, se va a llevar a cabo la construcción del acueducto Solís León, de la presa Solís a León. Es una inversión significativa del orden de 15,000 millones de pesos. Destacar que 7,500 millones van a ser aportados por la Federación y 7,500 millones serán aportados por el Estado y también por los municipios. Es una obra que va a beneficiar a la población es de 1.8 millones de habitantes. Estamos desarrollando ya los proyectos. En el mes de agosto se va a llevar a cabo la licitación y en el mes de septiembre se va a dar inicio a los trabajos. También señalar que esta obra se va a ver complementada por otro de los proyectos estratégicos, que es la tecnificación del campo. Se va a tecnificar el distrito 011, que va a ceder parte del volumen que se ahorre para que esta agua sea destinada para el consumo humano. Entonces, es una obra muy emblemática. Adelante. En el caso del Tamaulipas se va a construir una segunda línea del acueducto en Ciudad Victoria con una inversión de 1.792 millones. Esto va a beneficiar a casi 150,000 habitantes. Este año vamos a iniciar con 230 millones de pesos. Decir que en este proyecto prácticamente ya estamos en los detalles finales. El proceso de licitación se va a llevar a cabo en el mes de abril y en el mes de mayo daremos inicio a los trabajos. Adelante, por favor. En el caso de San Luis Potosí se va a llevar a cabo la construcción de la presa de Las Escobas. Este proyecto va a garantizar el abasto de agua potable para la ciudad de San Luis Potosí. Representa una inversión del orden de los 600 millones. 300 millones provienen de inversión federal y 300 millones serán aportados por el Estado. Estamos también en la elaboración de los proyectos y de los estudios. En el mes de julio se tiene contemplado publicar la licitación y en el mes de agosto daremos inicio a los trabajos. Siguiente, por favor. En el caso de Coahuila, aquí señalar que es un proyecto muy significativo porque va a venir a complementar un proyecto desarrollado por el presidente Andrés Manuel López Obrador con un objetivo muy noble, que es dotar de agua saludable a la gente de la laguna. Con estas redes troncales se va a poder conducir el agua a 4 municipios del estado de Coahuila. Se tiene contemplada una inversión de 1.800 millones para esta obra. Este año vamos a iniciar con 1.300 millones. En este caso, el proyecto también se encuentra ya en los detalles finales.
vamos a publicar la licitación en el mes de abril y en mayo vamos a dar inicio a los trabajos. Adelante, por favor. Y finalmente, en cuanto a proyectos estratégicos, actualmente estamos trabajando en la elaboración de proyectos y estudios para un sistema de presas que va a dotar de agua a la ciudad de Hermosillo. Es un proyecto importante que va a beneficiar a casi 900,000 personas. Se tiene contemplada una inversión del orden de 7,500 millones. Vamos a iniciar la construcción con 500 millones este mismo año. La licitación se tiene contemplada para realizarse en el mes de junio y en el mes de julio estaremos dando inicio a los trabajos. Adelante, por favor. Sí, perdón. En este caso, hablar de el segundo rubro al que nos referíamos, que es el diagnóstico de los planes maestros, que no es otra cosa que un diagnóstico del Estado que guarda la infraestructura y de las obras que se requieren en los municipios. Es un trabajo que inició al principio de la administración. Estamos identificando obras de agua potable, drenaje, saneamiento y obras de prevención. Aquí destacar un dato muy importante, es un plan, un levantamiento, un diagnóstico que no se tiene, que no tiene precedentes, nunca se había realizado. Se está levantando en los 2,478 municipios que componen al país. Hasta el día de hoy tenemos un avance de 1,302 diagnósticos. A la par de que se estaba elaborando este diagnóstico, de que se está elaborando, se trabajó con la Secretaría de Bienestar en la elaboración de los lineamientos, que en esta ocasión establecen que preferentemente el 30% de los recursos de este fondo se destinen para inversiones de agua. Se publicaron a finales del mes de febrero. Se tiene contemplado que del 3 de marzo al 26 de marzo se lleve a cabo la capacitación para estados y municipios. Nos hizo favor de invitarnos al inicio de estas capacitaciones la Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, y estamos dando acompañamiento con personal de la Conagua a todas estas capacitaciones a lo largo del país para conversar con los presidentes municipales y también con los estados. Y a partir de este diagnóstico y de esta capacitación se está llevando a cabo la conciliación de las inversiones y de cuáles son los proyectos prioritarios, y esto va a derivar en una inversión que tiene distintas fuentes de financiamiento. La primera es el Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social. También se contemplan inversiones de los programas federalizados que tenemos en Conagua, como ProAgua, ProSanear y PRODER, y finalmente aportaciones de carácter estatal. Siguiente lámina, por favor. Bueno, y aquí quisiéramos mostrar un ejemplo de un plan que ya se encuentra concluido, que ya se encuentra conciliado, que es el caso de Baja California Sur. Es un plan que contempla 65 acciones, 44 de agua potable, 12 de alcantarillado sanitario y 9 de saneamiento. Representa una inversión del orden de 1,250 millones. 725 millones provienen de recursos federales, 98 de recursos estatales y 427 de recursos municipales. Destacar que aunque el 30% que se estableció en los lineamientos del FAIS únicamente representa 291 millones, los presidentes municipales han hecho un esfuerzo y se fue hasta 427. Creo que es un gran ejemplo de la importancia de priorizar temas de agua. Y por último, la siguiente lámina, señalar otro ejemplo que es emblemático, que es el de los 10 municipios de la zona oriente del Estado de México. Se van a intervenir 10 municipios con una inversión de 2,516 millones para 2025. Como pueden ver en la tabla, 555 millones provienen de la inversión municipal, 544 millones van a ser aportados por el gobierno del Estado, y en este caso 1,417 millones provienen de la Federación. Esto derivó en 101 acciones, 64 que se refieren a agua potable, 37 que se refieren a alcantarillados, y lo que pueden ver en las imágenes son una obra que ya se está realizando,
que es un gran ejemplo de qué ocurre cuando se conjuntan esfuerzos de la Federación, de los municipios y de los estados. Son obras del colector Solidaridad en Valle de Chalco, que van a ayudar a resolver un problema histórico para los habitantes de Chalco, que es el problema de las inundaciones. Y por mi parte es todo, es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Bueno, como ven, es un proyecto muy ambicioso de obras estratégicas y obras municipales que conjuntan presupuesto municipal, estatal y federal, además de las obras estratégicas. Y no presentamos hoy, pero también está, como ustedes saben, todo el programa de tecnificación de riego agrícola, que va a permitir también liberar agua de riego agrícola para consumo humano. Entonces es muy buen trabajo el que está haciendo la Conagua. Gusto saludarles. Graciela Bravata, de Ahora Noticias. Respecto al tema que nos decía el director de la Conagua, sí me gustaría dirigirme, con su permiso, señora presidenta. ¿Cómo va el avance de los foros de discusión que se vienen dando a lo largo del país? ¿Estos como para cuándo estarían terminando y en el sureste para cuándo estarían presentes? ¿Foros de discusión? Los foros que están haciendo para hacer la nueva Ley General de Aguas, los foros que vienen llevando a cabo, y donde además invitaron a la ciudadanía a enviar ensayos. ¿La ciudadanía ha respondido? ¿Ha mandado algunas propuestas? ¿Las tomarán en cuenta? Sí, decir que se llevaron a cabo ya 12 foros, fueron foros que se establecieron a partir de las cuencas que se tienen en el país. Son foros en los que participaron especialistas, ambientalistas, académicos, sobre todo comunidades. Y en estos foros, la verdad es que fue una discusión muy enriquecedora, se presentaron muchísimas propuestas, han concluido y estamos en la etapa de la relatoría para establecer la redacción final de la iniciativa que se presentará en los próximos días. Aprovecho para agradecer la participación de la gente, que fue muy nutrida en prácticamente todos los foros, y se abordaron temas muy importantes para reglamentar, sobre todo lo que tiene que ver con concesiones y con el uso del agua en el campo, en la industria y también en el tema urbano. Si me permite. Bueno, en cuanto a la revisión de las concesiones, debemos decir que, como lo señalamos, estamos haciendo una revisión de todos los títulos de concesión que se tienen en el país. Es un universo de alrededor de 580,000. En el corte que tenemos hasta el día viernes hemos revisado 162,000 títulos a detalle. Hemos encontrado alrededor de 7,000 inconsistencias, o por lo menos información incompleta, y seguramente es una información que vamos a dar a conocer en los próximos días. Entre las cosas que hemos encontrado son algunas concesiones de uso agrícola, que cuando se buscan a través de localización satelital o se hacen verificaciones en campo, hemos encontrado que realmente están teniendo otro uso, como uso industrial o habitacional. También decir que ya en estas detecciones que se han hecho, hemos iniciado con un proceso de verificación. La semana pasada tuvimos 11 verificaciones, o 11 operativos simultáneos en el Estado de México, y hemos seguido avanzando, lo vamos a informar en los próximos días. Sí, mencionaba hace un momento que en Tabasco las licitaciones en abril serán para este tipo de los bordos de contención. La pregunta sería, ¿están también contemplando paralelamente a ello hacer los desasolves? Sí, las obras de protección en ríos tienen que ver sobre todo con el poder reconformar bordos cuando es suficiente, cuando no es suficiente colocar algunas estructuras que en su mayoría se refieren a muros de gavión, y también por supuesto el desasolve de los ríos, que es muy importante porque amplía la capacidad de conducción del río y eso evita que se desborden.
¿Estos se están contemplando con mayor duración o porque sabemos que después de las inundaciones de 2007 se ha venido haciendo este tipo de bordos y pareciera que la gente dice que no terminan y no terminan? Una vez me decía el director local de Conagua que decía que bueno, es que esto es cíclico, que esto se tiene que estar haciendo cada cierto tiempo. Es necesario que la ciudadanía sepa esta información para que no piensen que es que nada más que entra un gobierno se vuelven a hacer por gusto, ¿no? Sí, se tienen que tomar acciones de carácter permanente, se necesita un trabajo, digamos, de largo plazo. No solamente son acciones de remediación para desasolvar el río o realizar la construcción de estructuras, se tienen que tomar algunas otras acciones de restauración en las cuencas, como puede ser el tema de la reforestación, la limpieza de algunos espacios. Recordar que estamos con un programa de ríos bastante ambicioso. Vamos a iniciar con 3 de estos ríos, que es el río Santiago, el río Tula y el río Atoyac, que sin duda alguna van a sentar un precedente de lo que implica toda la restauración. Seguramente en algún momento tendremos oportunidad de comentarlo de una manera más amplia. Estamos próximos a llevar a cabo el Día Internacional del Agua, el 22 de marzo. Independientemente de que hay muchos proyectos de los que ustedes acaban de presentar, ¿qué programa más fuertes tienen para esta cultura del agua? Porque independientemente en el caso de Tabasco, las inundaciones se dan por precisamente no cuidar y tirar las basuras en las alcantarillas y demás. Creo que paralelo a la Ley General de Aguas, la nueva que estamos esperando, ¿debería de haber algún proyecto más fuerte para crear conciencia en el cuidado de la cultura del agua? Bueno, hay que recordar, como lo mencioné al principio, que en el mes de noviembre nosotros dimos a conocer un plan nacional hídrico que contempla toda una serie de acciones para llevar a cabo. Una de ellas es un gran acuerdo nacional por el agua en el que participan prácticamente todos los sectores de la sociedad. Hay académicos, están participando las comunidades, participan los gobiernos locales, los estados, la federación. Y una parte muy importante de este acuerdo es justamente el establecer cómo se puede manejar el agua de una manera responsable y en el que la comunidad y los ciudadanos tienen un papel fundamental. En algún momento también vamos a dar a conocer estas acciones, en donde, por cierto, queremos agradecer a las empresas que van a formar una parte muy importante de esta comunicación y, por supuesto, a las comunidades. ¿Habrá un evento para el día 22? Vamos a tener un evento, vamos a platicarlo con la presidenta. La idea es que podamos iniciar, entre otras acciones, con el saneamiento de uno de estos 3 ríos. Por último, como ha de tener su conocimiento, en el bosque, en frontera Tabasco, fue uno de los primeros lugares que fue, pues, lamentablemente los colonos de ahí sufrieron los estragos. Ahorita afortunadamente ya les dieron habitación, fueron reinstalados, pero ese mismo problema de erosión que pasó ahí en frontera Tabasco lo padece la ciudad, el pueblo de Sánchez Magallanes en Cárdenas. Hace unos días el secretario de Obras Públicas, Daniel Casasus, dio a conocer que están esperando los estudios de la carretera costera por parte de la Conagua. ¿Cómo para cuándo tendrían ese estudio? Bueno, estamos trabajando en los diagnósticos, como lo comenté, de todo el país. De ese análisis, de esos diagnósticos, se van a poder determinar no solamente obras de infraestructura en materia de agua potable y prevención de inundaciones, sino también estas de saneamiento y de tratamiento de aguas. Entonces, de este plan integral vamos a tener con mayor detalle en próximos días. Una vez que concluya el mes de marzo, seguramente tendremos ya la información completa de los municipios. Muchas gracias. Sobre el tema, estamos siendo breves. A ver acá. ¿De quién tiene el tema? ¿Del tema o no? A ver, del tema. Gracias. Buenos días, soy Yesenia Peralta de Business Energy, igual de Tabasco. Presidenta, en el caso del mantener permanentemente los programas de desasolve de las presas hidroeléctricas que afectaban
cada vez que habían lluvias torrenciales Tabasco nos manteníamos inundados. Eso se ha avanzado mucho a través de lo que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, hacia las comunidades como los municipios que comentaba la presidenta, este programa sí debe ser permanente hacia esos lugares. ¿Y qué estrategia tienen para Tabasco? Porque en ese sentido los municipios todavía sí siguen teniendo estos problemas, sobre todo los que están a orilla de los ríos. Estamos trabajando es importante decir que más que dar atención, lo que estamos estableciendo son medidas para atender de largo plazo los problemas de agua en todo el país. En este caso de los desasolves hemos estado trabajando con la Secretaría de Marina en un plan nacional que contempla prácticamente todos los ríos, están detectando los puntos estratégicos y se va a dar atención. Sí, cabe señalar que a partir de los programas que se iniciaron en el sexenio pasado, Tabasco no ha tenido inundaciones históricas como las que hubieron en los años anteriores. Entonces el pueblo de Tabasco puede estar tranquilo, podemos seguir creyendo que estos planes siguen. Lo que se está buscando son dos cosas, como dice Efraín, porque el problema es por qué se sigue asolvando los ríos o las presas. Y tiene que ver con arrastre de suelo principalmente, también basura, pero es principalmente suelo, provocado por deforestación y otras acciones que ocurrieron desde hace mucho tiempo. Tabasco es de las zonas en donde pues, lugares muy importantes de selva baja se convirtieron en potreros, y eso pues impacta porque el arrastre de suelo pues llega principalmente a los ríos. Entonces lo que se tiene que hacer es las tres cosas. Disminuir la erosión para que disminuyan los asolves. Segundo, un programa permanente de desasolve, que ahí estamos trabajando con Javier May para ver qué equipos se queda el Estado, qué equipos mantiene la Conagua y qué equipos nos sigue ayudando la Secretaría de Marina y en qué zonas. Y el tercero son los bordos, que es lo que ahora se va a trabajar. Sobre todo a nivel municipal, porque lo que es capital y todo, pues sí hemos tenido ese avance, presidente. No, por supuesto es en toda la cuenca. Toda la cuenca. Gracias. Sí.